Hemos planteado a lo largo de los últimos días algunos de los múltiples inconvenientes que parece representar la reforma eléctrica que propone el gobierno del presidente López Obrador, cuya aprobación ha sido definida por algunos de los entrevistados con quienes hemos conversado como un gravísimo error de consecuencias incalculables. Pero es una reforma que plantea otras aristas de nivel internacional. Saludo con gusto a Antonio Navalón, analista político y columnista en El Financiero, quien nos acompaña en esta emisión desde España. Gracias por estar aquí, Antonio. Con todo gusto, Guillermo. Buenas noches y listo. Antonio, ¿cómo se ve desde España la reforma propuesta por el presidente López Obrador? Pues la verdad es que especialmente desde España se ve no solamente con desconfianza, sino como parte de una política que está usando un nombre que es el de Iberdrola y una inversión que es la española para explicar varios de los elementos que están desde el punto de vista moral y desde el punto de vista estratégico detrás de la reforma planteada por el presidente López Obrador. Al final, él lo que viene a decir no es solamente que cree en la soberanía energética, que cree que la mayoría de la capacidad de generar electricidad debe estar en manos del Estado mexicano, sino que además lo cree, entre otras cosas, por el expolio y por la historia que se ha desarrollado, según su versión, desde la aprobación de la anterior reforma energética de Peña Nieto, en algunos casos. Y una y otra vez usa el ejemplo de Iberdrola como, por así decirlo, la razón para que esta reforma termine con el expolio hecho por los españoles y por otras compañías extranjeras en general y por Iberdrola en particular. He escuchado a representantes de empresas españolas en México y al mismo embajador de España expresar preocupación por la posible aprobación de la reforma eléctrica. ¿Qué es lo que más les preocupa, Antonio? Yo creo que lo que más les preocupa desde el punto de vista global, en la relación de país a país, es el deterioro tan grande que se ha producido en la relación entre, en mi caso, los dos países, o mis dos países, puesto que aquí nací. Realmente, España no es solamente el segundo socio comercial de México, es también un país que por razones históricas, algunas veces buenas en este momento, en crisis o criticadas o rechazadas en muchos sentidos por la 4T y por el presidente López Obrador, ha tenido una relación muy especial con México y de hecho resulta difícil no encontrar de una manera o de otra una relación inclusive sanguínea entre muchos mexicanos y el origen español. Entonces, realmente, desde el punto de vista político, México es el país más importante de la relación fundamental. Cerca de 300.000 millones de euros tiene España invertida en América, de los cuales una parte considerable están en nuestro país, pero sobre todo es la percepción y la relación política entre los dos países con lo que eso significa. Aquí se recuerdan los tiempos, por lo menos no las generaciones actuales, pero sí los historiadores, y ahora hay que tirar de hemeroteca y hay que tirar de biblioteca para recordar cuando en el 75, con Franco, en los momentos finales de la dictadura, el presidente Luis Echeverría, tan centenario en estos momentos, desencadenó, digamos, el asalto final a la relación con España, que era oficialmente inexistente desde la época del general Lázaro Cárdenas. Después vivimos una verdadera luna de miel gracias a la actuación del rey emérito, de Juan Carlos I, pero sobre todo del desarrollo en todo orden que se produjo entre España y México. Todo eso en la 4T, empezando además por la propia relación, digamos, de sentirse, si no menospreciado, sino suficientemente apreciado el presidente López Obrador
por no haber recibido nunca respuesta a aquella carta en la que le pedía a la corona española que pidiera disculpas por la actuación de los españoles y de corona que no es la que en este momento reina en España, puesto que era otra casa, eran otros, no los Borbones, eran los Austria, los que habían hecho el tiempo de la conquista las barbaridades que en su momento se produjesen. Eso tuvo una interpretación política que algunos, entre otros yo, no compartimos, porque hay coronas mucho más asentadas, como la inglesa, que, por ejemplo, en algunos casos, como el sudafricano u otras actuaciones, no dudaron en pedir en algún momento, si no disculpas, sí puntualizar que en cualquier caso las barbaridades que se cometieran en 1521 o en 1600 eran barbaridades que hicieron españoles, pero no estos españoles, ni desde luego los que después establecieron la relación. Pero de cualquier manera, no hubo respuesta. Eso, cada vez que el presidente López Obrador alude a ello, siempre dice, ni siquiera contestaron la carta, y ya se ha producido un fenómeno de envenenamiento de la relación, donde se ha perdido la fluidez. Al final, habrá o no plazas para el embajador Quirino propuesto por la administración López Obrador, pero todo empieza a ser, si no hostil, sí muy difícil, y hemos perdido la fluidez de la relación. Y desde el punto de vista económico, pues, querido Guillermo, no hay más que ver dónde tenemos los mexicanos la tarjeta o la cuenta corriente. El segundo banco más importante, el Citi, ha anunciado que se va de la banca minorista que vende. Y el primero es el BBVA, que realmente ha ganado más dinero en México que en ningún otro país, incluido España, pero que en estos momentos también, más pronto que tarde, se verá afectado en el conjunto del intercambio económico y de la cuenta de resultados de ese banco, que durante muchos años ha salvado sus beneficios gracias a lo ganado en México. Entonces, para terminar, desde el punto de vista político, no somos enemigos, pero no tenemos una alianza entrañable ni de entendimiento. Y desde el punto de vista económico, al menos en el sector energético, tenemos una situación de grave rechazo a los intereses españoles. Iberdrola es el caso más claro, pero no el único. Recuerda qué alusiones ha hecho también al paso por Repsol o de los intereses de Repsol por el sector energético mexicano. En días pasados, las Secretarías de Energía y Comercio de los Estados Unidos externaron a través de una carta la misma preocupación que fue firmada por las propias secretarias, preocupación que además había sido expuesta por la propia secretaria de Energía durante su visita a México algunos días atrás. De aprobarse en sus términos, el gobierno de México estaría incumpliendo acuerdos comerciales suscritos tanto con Norteamérica como con Europa. Parece un despropósito monumental. ¿Qué opinas? Sobre todo porque, ya estamos actuando como si no necesitáramos la inversión extranjera y como si no nos importara si van a venir o no a invertir en nuestro país. Pero luego además está la retahíla interminable, por lo menos de arbitrajes, si no de pleitos, al que se va a tener que enfrentar México, porque ha habido muchos accionistas y muchas compañías que hicieron su inversión en nuestro país a la vista de la legalidad vigente. Y naturalmente, cuando uno juega con la seguridad jurídica de sus inversiones, está jugando con fuego, porque está jugando con la credibilidad de la nación. Tal como dijo la secretaria de Energía norteamericana y tal como se percibe aquí, pues naturalmente es un paso que va a cambiar la seguridad, la conceptuación y la confianza, repito, necesaria para, en el caso de que este sexenio y este régimen siga queriendo tener inversión extranjera, la pueda tener por pérdida de la confianza. ¿Qué supones que sucederá en el remoto caso de que la reforma sea aprobada sin cambiarle una coma, como suele exigir Palacio Nacional?
pues vuelvo a repetir, habrá una cascada de reclamaciones, ya hay una interrupción de inversión, es más, ha sido como un terremoto 10 en la escala de Richter desde el punto de vista económico, porque lo que durante decenas de años eran torrentes de inversión desde Europa y desde España hacia México, se ha producido un cambio total. El dinero viene ahora de México para quedarse en España o para ser invertido en España. Y luego, naturalmente, pues habrá que fijar un justiprecio para decirle a los que invirtieron que se vayan, pero habrá que pagarles. Y en ese pagarles vamos a tener una situación, algunas veces previstas por arbitraje, pero en cualquier caso que va a tener como consecuencia esa deuda, pero lo más importante, la pérdida de la confianza y la interrupción de la inversión. Antonio Navalón, este es un tema del que seguramente seguiremos hablando durante mucho tiempo porque el final de esta historia todavía no se escribe. Muchas gracias por tu participación desde España. Con todo gusto y a la orden, querido Guillermo, y efectivamente estamos ni siquiera en el primer capítulo, estamos en el prólogo de las consecuencias. Vamos a ver ahora qué hacen los que tienen los votos en las cámaras para dejar pasar la reforma o no dejarla pasar. Lo que tienen que saber es que hagan lo que hagan, no va a ser un tema doméstico ni que se quede en lo que a veces el presidente denomina como politiquería. Va a ser un tema de unas consecuencias que acompañará, me temo, a nuestros nietos durante mucho tiempo. Nuevamente gracias, Antonio Navalón. Hasta pronto. Enseguida, Año Nuevo Chino en el espacio.